Hola, gracias por la invitación y me permitiré compartir algunas actualizaciones de opciones de tratamiento contra el SARS-CoV-2. Soy el doctor Hugo Mendieta Cero. Bueno, aquí tenemos una imagen que ilustra datos actualizados a esta semana en relación al avance de la infección del coronavirus a nivel mundial y en México particularmente, donde ya nos estamos acercando a los 3 millones de casos confirmados y pues prácticamente 240,000 defunciones. Al hacer una búsqueda en información confiable y seria acerca de tratamientos contra el COVID, pues encontramos esta imagen. Más o menos es una red de evaluación de diferentes fármacos nuevos y antiguos que se están explorando para tratar este virus. En lo que puedo mencionar de México, hay algunas medicinas que se están utilizando. Por ejemplo, de la nitazoxanida, se ha demostrado su utilidad contra diferentes virus. En epidemias previas de coronavirus fue útil in vitro. Ya hay publicaciones in vivo de su uso en la pandemia actual y al menos había 23 ensayos clínicos vigentes registrados en clinical trials. También se puede dar en embarazadas, niños y adultos. Es una medicina económica y con amplio margen de seguridad. Ya se ha publicado por un grupo de Brasil que disminuye la carga viral de SARS-CoV-2. La limitante es la ausencia de ensayos clínicos controlados doble ciego. Tenemos que se ha usado la ivermectina, que cuenta con argumentos a favor y en contra de su efectividad, no se puede dar en embarazadas y hay ausencia de ensayos clínicos controlados doble ciego. Algunas medicinas han recibido opinión favorable por parte de COFEPRIS, como baricitinib, bamlanivimab, remdesivir. Tiene una limitante este último fármaco de su alto costo y que es para uso estrictamente hospitalario. Algunas otras medicinas son complementarias, por ejemplo, los corticosteroides, y diferentes estudios han confirmado la utilidad de dar esteroide en etapas específicas de la enfermedad. Como limitante es el riesgo de complicar infecciones sobreagregadas en caso de prescribirse de manera incorrecta. La vitamina D también tiene diferentes artículos a favor de su uso como coadyuvante para el sistema inmunológico. De manera más específica, tenemos algunos artículos que hablan de cada una de estas medicinas. Por ejemplo, de Remdesivir, ha salido en mayo de este año, que sí mejora el pronóstico en relación al tratamiento estándar o de soporte. De la ivermectina, igualmente hay algunos artículos que dicen que mejora en algunos pacientes de COVID-19 y como todo, cada vez hay más información que únicamente el tiempo nos dará pues la confirmación final o el veredicto final. Existen otras alternativas complementarias, por ejemplo, el manejo de la anticoagulación, en la cual se establece que es necesario hacer más en pacientes con obesidad mórbida. De antibióticos también existe pues la tendencia a estar evaluando puntos a favor y en contra. Lo que sí, por ejemplo, concluyen algunos grupos que han hecho autopsias es de que los antibióticos dados de manera correcta disminuyen la presencia de algunos gérmenes que pudieron haber sido causa de muerte en los pacientes. Pero otros grupos, incluyendo en México, pues mencionan que hay que ser muy cautos con el manejo de antibióticos y que a lo mejor puede ser perjudicial. Del esteroide, como ya había mencionado,
pues ha ido acumulando su utilidad. Sin embargo, debe indicarse en momentos muy precisos con seguimiento médico estricto y atender la causa de sus complicaciones porque puede incrementar la glucosa, descontrolar pacientes diabéticos y si no está indicado, pues ocasionará que lejos de ser un beneficio, perjudicará al paciente. Hay más elementos en estudio como el factor de transferencia, y también ya hay publicaciones que están evaluando su utilidad en COVID-19 y también tiene su registro en bases de datos internacionales y esperamos que también se acumule más información al respecto. Otros más que han salido recientemente, pues hay en relación a ensayos clínicos con los receptores de la enzima convertidora de la angiotensina, que dicen que pudieran tener algún rol en combatir el ingreso del SARS-CoV-2 al organismo. Y encontraremos infinidad de estudios, como mencioné en las primeras diapositivas, con esa red de interacción entre los fármacos, unos solos o combinados. Por ejemplo, se habla de la vitamina C, del zinc, e incluso de fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central. En el caso específico de la nitazoxanida, ya más de un artículo de revisión hablan de el rol hipotético de beneficio de utilizarla contra el SARS-CoV-2. Por ejemplo, sabemos que la nitazoxanida y su metabolito activo circulante tizoxanida inhiben la replicación de un amplio rango de virus, tanto RNA como DNA. Esto ya ha sido ampliamente publicado a lo largo de más de una década y su efectividad se ha demostrado con otros virus más, como virus sincicial respiratorio, norovirus, dengue, fiebre amarilla, virus de la encefalitis japonesa, rotavirus, hepatitis B y C, etcétera. Pero lo más importante es que funcionó in vitro contra coronavirus previos que ocasionaron el SARS y MERS en Asia. Aquí tenemos una imagen que ilustra la estructura de la nitazoxanida y de su metabolito tizoxanida. Diferentes artículos, tanto de inteligencia artificial, de modelos químicos, etcétera, pues han ido abonando información a puntos en común donde puede actuar la nitazoxanida. Por ejemplo, este artículo que habla que existe un rol en la recaptura mediada por tiol donde pudiera interactuar la nitazoxanida o más bien actuar y así inhibir la entrada del virus. Hablan de dos mecanismos donde bloquean la acción del virus, una vía endosómica y una vía no endosómica. Y encontraremos en las páginas de bases internacionales, como había mencionado al principio, pues más de 23 protocolos que se han hecho en diferentes partes del mundo con nitazoxanida. Por ejemplo, la Universidad de Tanta, que evaluó nitazoxanida, ivermectina, cloroquina, citromicina. Tenemos en África, que también estaban evaluando el efecto de nitazoxanida con atazanavir. En Brasil, que han hecho diferentes estudios, pues han evaluado la eficacia y seguridad de nitazoxanida como profiláctico post-exposición al COVID. En este estudio, administraron 600 miligramos de nitazoxanida 3 veces al día y compararon con un grupo placebo. También en Brasil evaluaron la eficacia y seguridad de nitazoxanida, pero en pacientes hospitalizados. Y otros grupos más han combinado nitazoxanida con más fármacos, tenido diferentes puntos de corte para evaluar la carga viral, sintomatología, etcétera. Otro grupo más de Brasil que trató pacientes ambulatorios con nitazoxanida. Entonces, realmente los grupos de Brasil han hecho diferentes abordajes, tanto en
severidad del cuadro como en dosis. Otro más de Brasil, que es un uso temprano de nitazoxanida en pacientes con COVID. Otra universidad que evaluó la combinación de sofosbuvir, ledipasvir y otro grupo con nitazoxanida y el tratamiento estándar. Y tenemos algunos protocolos que también en nuestro hospital, el Hospital Materno Perinatal Mónica Bertolini Sáenz, logramos registrar en Clinical Trials cuando empezaba la pandemia. Uno de atención preventiva y otro que quisimos evaluar la comparación de hidroxicloroquina con nitazoxanida. Antes de llevar a cabo esos estudios y sus conclusiones, logramos hacer una publicación meramente descriptiva de nuestra experiencia con pacientes embarazadas de medicina interna y ambulatorios. De este grupo de pacientes hubo 2 decesos de pacientitas embarazadas que llegaron en muy malas condiciones al hospital. Como siempre, es importante registrar nuestros protocolos para darle formalidad, seriedad y poder así llevar a buen término un proyecto ya de intervención. De este primer estudio que quisimos hacer de hidroxicloroquina con nitazoxanida, pues tuvimos algunas desviaciones del planteamiento inicial por la controversia mundial que se fue acumulando en relación al uso de la hidroxicloroquina. Siendo así, solamente logramos incluir 27 pacientes con hidroxicloroquina y 17 con nitazoxanida. Sin embargo, el uso de la nitazoxanida se demostró que disminuye el riesgo de ingresar a terapia intensiva. Entonces, nuestra conclusión es de que la nitazoxanida, aparte de que disminuye el riesgo de ingresar a terapia intensiva, pues puede ser utilizado y replicado este pequeño enfoque en cualquier hospital, ya que los estudios de riesgo relativo pues son relativamente fáciles de hacer, ¿no? Valga la redundancia. Luego tuvimos el protocolo de prevención de brotes de COVID-19 mediante tratamiento profiláctico con nitazoxanida. A los trabajadores del Instituto de Salud del Estado de México, en su mayoría en el Hospital Mónica Bertolini, con datos de COVID, se les dio una revisión en epidemiología o medicina interna, y a aquellos con criterios de COVID no graves, se les dio el siguiente manejo. Nitazoxanida 500 miligramos vía oral cada 6 horas por 2 días, y luego 500 miligramos vía oral cada 12 horas por 4 días más. Los síntomas más importantes fueron cefalea, mialgias. La fiebre fue menor porque precisamente estábamos actuando de manera temprana. Solo una doctora y una enfermera tuvieron que ser hospitalizados, o sea, 2 pacientes de 150 tratados en este pequeño reporte. Concluimos que el uso de nitazoxanida parece ser útil contra el SARS-CoV-2 en una intervención temprana para evitar complicaciones y muertes, porque sin intervención se hubieran esperado al menos 32 compañeros trabajadores de salud hospitalizados, de acuerdo a estadísticas que dicen que el 20% de una cohorte infectada es hospitalizada. Esta publicación la logramos este año y pues para aquellos que estén más interesados lo pueden localizar de acceso libre. De manera interesante, dentro de los protocolos que se empezaron a registrar casi al final del primer semestre del año pasado, está el de Romark, que es un laboratorio donde trabaja el inventor de la nitazoxanida, el doctor Rossignol. Fue un ensayo para evaluar la eficacia y seguridad de la nitazoxanida como profilaxis y posterior a la exposición de COVID-19 y otras enfermedades respiratorias. ¿Ok? Bueno.
Finalmente, tenemos también el estatus de mortalidad materna en México. En la semana epidemiológica 28, encontramos que las principales causas de defunción, desafortunadamente, ya es el COVID y ha desplazado a las que eran tradicionalmente primeras causas de muerte, que era preeclampsia, eclampsia y hemorragia obstétrica. De manera muy triste, en algunos estados la mortalidad materna llega a ser del 20%. Y hemos retrocedido a parámetros estadísticas pues de hace más de una década. De tal manera que cuando empezaba la pandemia, la decisión terapéutica en nuestro hospital fue definir un esquema de tratamiento a base de nitazoxanida 500 miligramos cada 6 horas por 7 días para las pacientitas embarazadas, agregando antibiótico en caso de que estuviese indicado o con datos de linfopenia y paracetamol con la alternativa de ibuprofeno para controlar la fiebre, así como enoxaparina si no estaba contraindicada. En un primer reporte se analizaron los archivos de 51 mujeres, edad media 27.4 años, 9 pacientes tuvieron que recibir atención médica en la unidad de cuidados intensivos, que fue el 17.64%, y en promedio la estancia en ese servicio fue de 11.88 días. La atención médica de esta población fue la siguiente: cesáreas 31, partos 5, pacientes aún embarazadas, tratadas y egresadas recuperadas fueron 9, y otros procedimientos. De este pequeño grupo de 51 pacientitas se registraron 33 nacidos vivos, incluido un caso de gemelos, pero el número total de muertes perinatales fue de 6. Igualmente logramos esta publicación, se puede encontrar de acceso libre y describimos con más detalle nuestra experiencia. Y como había mencionado, de los registros en Clinical Trials que estaba del laboratorio de Romark, pues ya sacaron estudios preliminares donde el resultado de su fase 3 de intervención con nitazoxanida estableció que este medicamento reduce la progresión a COVID severo en 85% de los casos. Tenemos entonces, como resumen de esta experiencia, de esta información acumulada, que en lo particular la nitazoxanida es un fármaco con una amplia seguridad que está siendo investigada en todos los continentes como opción contra el COVID-19 y que pudiera ser más eficaz en sinergia con otras medicinas. Existen muchas alternativas para demostrar la utilidad de la nitazoxanida, por ejemplo, niños con cáncer, embarazadas, etc. En todo caso, siempre hay que actuar con apego a los lineamientos científicos existentes, pero nunca hay que quedarse con brazos cruzados esperando la solución mágica sin emprender estudios propios. Y bueno, siguen muchos estudios más combinados con nitazoxanida, por ejemplo, con ribavirina, ivermectina, además de zinc, pero sí puedo mencionar que es prácticamente imposible tener rápido ensayos multicéntricos aleatorizados con todas las combinaciones posibles, no solamente en esta pandemia, sino en cualquier desafío médico, porque el médico ya está frente al paciente. Y entonces estoy seguro que todos están tratando de buscar el mejor tratamiento. El virus llegó para quedarse. Es necesario tener nuestros esquemas de manejo que permitan contener cualquier brote de SARS-CoV-2, como lo estamos viviendo en este momento, con esta tercera ola que está siendo muy mortal. La vacunación es muy buena, pero no será capaz de impedir nuevos brotes. El virus ya está aquí para siempre. Cada año habrá un esquema de vacunación y cada año será insuficiente y casi imposible estar vacunando a toda la humanidad. No puedo dejar mencionar que la persona que diseñó esta idea original de actuación en nuestro hospital fue el doctor José Meneses Calderón, quien me invitó a diseñar los protocolos. Desafortunadamente fallecido por un infarto agudo del miocardio, pero nos ha dejado muchas enseñanzas y continuamos los tratamientos sugeridos. Y pues muchas gracias, quedo atento para sugerencias o dudas que
pudieran tener.